Seguro. A ver, ya está. Pues bueno, pues buenas noches. Acá andamos con... ¿cuál es su nombre? Sí, digo mi nombre. Sí, sí, Bueno, perdón, ¿qué sí. tal? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Sí, soy el doctor Juan Pablo Cebadúa Carbonell. Yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Humanidades. Ok, perfecto. Am, ¿En qué se consideraría experto? Sí, mi campo de estudios es la antropología y en términos generales todo lo que tiene que ver con problemáticas culturales, sobre crítica de la cultura, ¿no? En ese sentido, en un campo temático que se llama estudios culturales y que tiene que ver con procesos ya sea rurales, urbanos, y que tienen que ver con grupos humanos como movimientos sociales o colectivos juveniles, por ejemplo, ¿no? Ok, ok, perfecto. Pues creo que sí queda bien entonces para el tema de la entrevista, que es gentrificación, justamente. ¿Cómo se podría explicar la gentrificación? Sí, fíjate que es un fenómeno que no es nuevo, no es nuevo, pero digamos que en la intensidad de cómo se está llevando a cabo sí es nuevo ya ahora, ¿no? Pero ha impactado, digamos, también a nivel mundial de muchas formas, ¿no? Y se puede definir como un proceso de desarrollo urbano, un proceso de transformación urbana, donde desde la iniciativa privada y desde las políticas gubernamentales, en el menor de los casos, transforman un territorio urbano de tal forma que cambie, digamos, el paisaje urbano en el cual está para ser consumido por otro tipo de sector social, un sector social mucho más adinerado y que tiene más poder adquisitivo para poder hacer uso de ese territorio o de ese barrio o de esa colonia, ¿no? En ese sentido, es un proceso de cambio social y por supuesto de cambio cultural muy intenso y que tiene como repercusiones una serie de conflictos entre los actores que están ahí, ¿no? En general. Pero esto no nada más pasa en México, no nada más pasa en Puebla, pasa en Chiapas, pasa en todos lados del mundo, digamos, en este sentido, y que ha sido como una tendencia como relativamente fuerte en términos de eso, de cómo se quiere vivir en la ciudad y cuál es el tipo de ciudad que se requiere en ese sentido para un sector de población, ¿no? Sí, ok, ok. Entonces, en resumen, por ejemplo, ¿qué actores forman parte de este proceso? Sí, son de hecho tres actores, ¿no? Fundamentales. Primero, quien genera este proceso de transformación urbana, ¿no? Que ya he dicho que es la iniciativa privada en primer lugar, pero también son las políticas públicas gubernamentales en cierta medida, que dan pie precisamente a que estas iniciativas privadas puedan desarrollarse. Uno. Dos, los consumidores de esto que se intenta transformar, que es esta clase social, digamos, pudiente, en el sentido de que está ávida de habitar o de cohabitar o de desarrollar y estar en constante contacto con un territorio transformado para sus fines. Y el tercer actor es la población original que estaba ahí, que por cierto es la que menos se toma en cuenta, ¿no? Porque esta población, y ahí el conflicto y la tensión, es desplazada de su territorio en el peor de los casos y en el mejor de los casos hace, digamos, los trabajos sucios de limpieza, los trabajos de servicios que se requiere para tener un territorio o una colonia o un barrio ya transformado para uso de gente de una clase social mucho más alta, ¿no? Entonces son tres actores fundamentales y digamos, y el último es el actor que menos pesa, ¿no? En ese caso, que es el grupo original que estaba ahí dentro de ese territorio, ¿no? Ok, ¿se podrían considerar como pues, desplazados? Sí, claro, sí, por supuesto, sí, lo son. Y lo son desde dos puntos de vista, fíjate, que es muy interesante. Uno es el desplazamiento físico, ¿no? Que, por ejemplo, gente que llega con mucho dinero a comprarle sus bienes, en ese sentido, con la promesa de que esos bienes no tienen la misma ganancia
por la cual están siendo vendidas o por la cual están siendo compradas, ¿no? Ese es, digamos, como el gancho. Pero, digamos, cuando esta gente, la gente que tiene dinero, adquiere esos bienes, a su vez ellos venden esos bienes o lo transforman de tal manera para la rentabilidad y que cuesta hasta 10 veces más de lo que pagaron, ¿no? Entonces, ahí ese es, digamos, el primer desplazamiento, el desplazamiento físico, el desplazamiento territorial, porque a la hora del cambio en esa transformación urbana, lo que menos importa es precisamente esta población original, porque además no concuerda con esa imagen ficticia que se le quiere dar a ese lugar o a ese barrio, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una iniciativa de darle un sentido a un barrio popular que se convierte en un barrio fresa, ¿no? Obviamente la gente que no es fresa y que es popular va a ser sacada de, digamos, del territorio ahí físicamente, ¿no? Y esto se da mediante la compra de sus bienes a precios muy bajos. Y la otra, mucho más importante, es el desplazamiento cultural que se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, tú imagínate que una familia haya vivido durante como 5 generaciones en un barrio y que de repente le tengan que decir que se tenga que ir a otro y pierde precisamente el sentido del vínculo tradicional que tiene con el barrio. Incluso si hay un cementerio, por ejemplo, ahí pierde también el vínculo con sus muertos y con sus antepasados. Es decir, si hay una desvinculación súper fuerte ahí en términos de esto. Entonces, esa gente que está afuera, aparte de que se convierte en una persona migrante dentro de su propio territorio, pues vive en un lugar y luego se va a otro, ¿no? En ese sentido, también es migrante cultural, ¿no? Porque ya no tiene arraigo en ese caso. Y ahí también se genera una especie de pérdida cultural muy fuerte. Esta pérdida cultural hace que este barrio, con todas las tradiciones que tiene, esta colonia, con todas las tradiciones que tiene, se convierte en otro y ya no hay precisamente ese arraigo tradicional y cultural que tenía la gente que vivía ahí antes, ¿no? Entonces, digamos, hay un desplazamiento en dos sentidos, en dos vías, el territorial y el cultural. Y yo creo que el más fuerte es el cultural, porque hace que estas personas se conviertan en una especie de nómadas culturales, ¿no? Por decirlo de alguna palabra muy simple, pero muy fuerte, como zombies, ¿no? En ese sentido, porque no tienen el arraigo ya a sus propias pertenencias, ¿no? A su propio sentido de pertenencia cultural. Entonces, están acá, están en otro barrio y quizá, por ejemplo, si se van a otro lado, tampoco concuerden mucho porque no han vivido esa territorialidad tal y como se vive en el barrio. Es cosa de imaginar lo que nos pasaría a nosotros, que de repente nos dijeran que por alguna causa, casi que por fuerza, tuviéramos que cambiarnos de zona de ciudad, ¿no? Eso implica toda una transformación familiar, personal, colectiva. El grupo de tus amigos se queda atrás, el grupo de tus amigos se queda atrás. Eso, el rollo por lo cual compartían, digamos, intereses culturales con tus vecinos, pues eso se corta, ¿no? Entonces, esos dos tipos de desplazamientos habría en el proceso de gentrificación. Ok, ok. Pero, por ejemplo, entonces, ¿el desplazamiento cultural sería como una consecuencia a largo plazo? O sea, ¿sería como un proceso que poco a poco hace que se desvanezca? ¿O sería ya Sí, inmediato? claro. No, sí, pero yo creo que es poco a poco, ¿no? En ese caso, pero digamos, hay un crack, una fisura muy fuerte a la hora que te dicen que el barrio donde tú vives va a ser transformado a otro paisaje urbano, ¿no? Es decir, hay un cisma muy fuerte porque eso implica que ya no haya arraigo a una raíz la que tú tienes. Y luego ya con lo que tú dices, tiene que ver con esto de que ya después, digamos, ¿no? Hay una pérdida súper fuerte, ¿no? En ese sentido y que hay una transformación cultural colectiva que no se puede subsanar de otro modo, pues, ¿no? Porque es eso, o sea, cuando uno se pierde el arraigo para volverlo a conseguir, pasa un largo tiempo, ¿no? Pero sí, es un cisma que tiene que ver con una generación primera, pero que también tendría que reproducirse con otras generaciones, ¿no? De eso, de cambiar de estado, cambiar de eso. Que veas que tu barrio, en el barrio donde había un mercado, por ejemplo, en el barrio donde había la gente que vendía, por ejemplo, nieves, paletas, etcétera, ya no exista más, eso implica pues un choque sumamente fuerte, ¿no?
y que, como ya dije, hay un choque que implica transformación en el paisaje urbano, pero también en la vida de las personas, en la conciencia de las personas, ¿no? En ese caso, y sí, como tú dices, yo creo que hay un primer choque, pero finalmente el desarraigo cultural es permanente y puede durar generaciones, ¿no? Ok, ok. Y por ejemplo, bueno, hablando de más consecuencias de la gentrificación, aparte de los desplazamientos, ¿qué otras cosas se podrían considerar? Por ejemplo, en recursos o economía o algo por el estilo. Sí, claro, yo lo que creo que aquí lo que surge también desde el punto de vista económico es justamente otro tipo de sector empobrecido o más empobrecido, porque a la hora de generar los ajustes urbanos para embellecer, entre comillas, ¿no? Porque eso de la belleza es relativo, es la belleza para un grupo de personas que cree que ese es el tipo de belleza urbana, ¿no? Pero para otros no. No, bueno, ese es digamos, el costo del embellecimiento urbano implica precisamente eso, que alguien pague por ello, ¿no? O sea, que alguien soporte eso y que ya lleve a cabo todo lo que tiene que ver con los servicios, ¿no? El tirar basura, etcétera, ¿no? En ese sentido. Y que como uno sabe en México, no, los sueldos no son tan prometedores para las clases más desfavorecidas. Entonces, por tanto, se crea un sector todavía más empobrecido sobre esto. Y eso es un problema, ¿no? O sea, aparte, digamos, de estos desplazamientos, hay un empobrecimiento colectivo de las personas, que por cierto no tienen ningún chance de apelar, digamos, ¿no? En ese sentido, porque todo lo que tiene que ver con estas iniciativas vienen de un soporte jurídico, pues un soporte jurídico quizá a veces hasta medio chueco, ¿no? En ese sentido, porque todo está a favor de la gente que compra pues, esos bienes y que transforma todo un territorio, ¿no? Porque lo que se implica aquí es que haya una especie de, no especie, haya una ganancia total en esa inversión que se hace, ¿no? O sea, fíjate, hay un ejemplo muy clásico, pasó cuando la caída del muro, había, digamos, barrios de obreros muy importantes en la Alemania democrática, en la Alemania socialista. Y entonces ahí en ese sentido vivía mucha gente migrante de todos lados del mundo, venidos de todos lados, de África, de Asia y eso, ¿no? Y era una vida muy intensa en términos de la colectividad. Cuando se cae el muro, todos los empresarios del bloque capitalista vienen de la Alemania federal, vienen, ¿no? Y compran eso a precios muy bajos y reconvierten el barrio en el sentido de la población que ahora vive ahí. Entonces, vivir ahí es súper caro y súper cool, ¿no? En ese sentido, porque estás en contacto con población negra, estás en contacto con población migrante, que en apariencia no te va a hacer daño, entre comillas, y tú lo puedes ver de cerca, y eso te hace como sentir un poco bien y libre de una culpa cultural muy fuerte, ¿no? La culpa cultural fuerte es que tú no crees en esas personas, detestas a esas personas, a los migrantes, pero ahora sí puedes convivir y con eso ya salvas tu culpa, ¿no? Y eso también tiene que ver el proceso de gentrificación. Y eso, por ejemplo, en estos barrios de la Alemania democrática ha sido como un ejemplo súper fuerte en términos de la gentrificación a nivel mundial, ¿no? O sea, ese porque hubo un avasallamiento total, ¿no? Se compraron barrios enteros, sectores enteros de la ciudad a precios sumamente bajos, ¿no? En ese caso. Y lo que hizo no fue precisamente eso de generar otra vez esta igualdad capitalista que se creía que se iba a generar después de la caída del muro, sino lo que generó es precisamente una parte de Berlín, en el sentido muy rico o pudiente, y otra parte del Berlín, el antiguo Berlín socialista, pues empobrecido de nueva cuenta. O sea, el muro cayó, pero el muro social siguió, ¿no? O sea, sí, Sí. siguió la división entre los que están viviendo de un lado y los que vivían del otro, ¿no? Ok, ok. Entonces, si podríamos como hacer categorías acerca de estas consecuencias, son sociales, culturales, evidentemente físicas, económicas, am, Claro. bastantes, la verdad. Sí, 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 súper. Es un proceso muy fuerte, ¿no? Hay algunos casos que ha sido como muy light. Por ejemplo, el caso de México y el caso de la capital, casos emblemáticos es
el caso de la colonia Condesa y de la colonia Roma, que antes Ujú. eran, digamos, como barrios tradicionales, clase medieros, ¿no? En ese sentido, y donde era súper calmado, etcétera, y ahora justamente vivir ahí es carísimo, ¿no? O sea, rentar un departamento es súper caro, porque lo que venden en el fondo es también en eso, ¿no? Es esa tranquilidad y esa calma de pueblo, ¿no? Para que la persona que no haya vivido el pueblo pueda vivirlo como de cerca, ¿no? Pero esto, por ejemplo, el caso de la colonia Condesa no se dio de una manera como sumamente fuerte, sino se fue dando paulatinamente. Digamos, cada vez más ha habido como estos desplazamientos, ¿no? En ese sitio, pero que no ha habido tanta confrontación. Y lo que hay ahora es, digamos, un barrio con muchos servicios, sobre todo de comida y de bares, donde la clase media alta está ahí, ¿no? En ese sentido, pero que de alguna manera ha logrado convivir más o menos sin conflicto tan intenso con la población que queda ahí, que es la población original, ¿no? Así que son como esos ejemplos. Mira, voy por mi cable porque se me va a bajar la batería. Ok, Ya estoy sí, nada sí. más. No hay tema, está bien. Sí. Listo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, por ejemplo, en estos casos de la Ciudad de México había muchos reportajes acerca sobre el desabasto de recursos, acerca de la mala distribución de estos cuando, no sé, se construyó un complejo de departamentos o oficinas. Eh, es muy común esto, por ejemplo, en todo este proceso hay un desequilibrio constante. Sí, lo hay, lo hay. De hecho, el término y el concepto de gentrificación, el sinónimo de eso sería el de desequilibrio constante, ¿no? Y fíjate, ya, y ahora que tocas el tema de los departamentos y eso, hay una polémica muy grande porque en gran parte de esta gentrificación que se ha hecho, se hace también desde el sistema Airbnb, ¿no? En ese caso, que lo que hace la gente es precisamente comprar bienes y en vez de rentarlo a la gente común y corriente, lo que hace lo renta para turismo, que obviamente gana más porque en una semana ganarías más que lo que ganas en un mes, pues, ¿no? Porque, digamos, si en un departamento, tú rentas el departamento, por decirlo, en un mes, 1,000 pesos, aquí tú puedes ganar esos 1,000 pesos en una semana, ¿no? En ese caso, o sea, porque entonces, hay, digamos, departamentos enteros, edificios enteros que no se habitan, ¿no? Ujú. Y que no dejan que se habiten por este tipo de sistemas. No quiere decir que el Airbnb sea el culpable, ¿no? Pero digamos, es parte de un proceso que se continúa así. Y eso tiene que ver tanto con, por ejemplo, esto del Airbnb, pero también tiene que ver pues, con el sistema Uber también, que yo hago uso de eso, ¿no? Hago uso del Airbnb, hago uso del Uber, y también, digamos, del sistema de bares, por ejemplo, de bares o de comida que hay, de tal forma que antes, cuando tú podías ir a un bar, o un restaurante X, cuando vivías ahí, ahora vas a ese mismo lugar, remodelado un poquito, pero te cuesta 3 veces más, ¿no? En ese caso. Entonces no puedes entrar tú. Entonces ahí, digamos, en ese sentido, sí, sí digamos, es un proceso de conflicto sumamente fuerte, que donde, o sea, aparte de estos actores, y como tú dices, aparte de estos problemas que se ven desde el punto de vista social, cultural, económico, todavía hay mucho más tensión, ¿no? En ese sentido, y que esas tensiones todavía no están como resueltas, ¿no? En ese caso. Yo lo que creo, y quizá, digamos, adelantándome un poco a alguna respuesta final que pudiera tener, es que sí debe haber como cierta norma, en ese sentido de que el gobierno, las políticas gubernamentales, porque es quien se carga de ordenar todo lo que tiene que ver con una ciudad, las alcaldías, por ejemplo, sí tienen que normar un poco esto, para que no se vea como una tensión sumamente fuerte y un avasallamiento salvaje, digamos, ¿no? De esa gente que sí tiene dinero y que sí tiene poder adquisitivo en detrimento de la gente que no tiene, ¿no? En ese sentido.
te voy a poner otro caso que vi, por ejemplo, en una ciudad, en la ciudad en Buenos Aires. Ujú. En el barrio San Telmo, que también el barrio San Telmo, vamos a hacer de cuenta que es como el centro histórico de Puebla, una parte, ¿sabes dónde? Como por ahí por donde están los sapos, por ahí es, esa onda, ¿no? Donde hay Ok. pintura, hay exposiciones de pintura, hay poetas ahí, no se venden libros, libros de Sí, uso, sí. así digamos el barrio San Telmo. Este, y bueno, y de repente ahí, por ejemplo, pasé por ahí y vi un mercado, el mercado del barrio, ¿no? En ese sentido, y que ahora te venden absolutamente todo, pero te lo venden a un precio de coleccionista, ¿no? Hay, por ejemplo, discos vinilos, que yo me quedé en una tienda ahí de vinilos, pero a precios exorbitantes, ¿no? Donde Ujú. solamente alguien que pueda tener una colección de discos de vinilo puede comprarlos, ¿no? Y eran discos de uso, pues no eran de segunda mano. Entonces, digamos, ese tipo de cosas. Luego te vendían comida prácticamente de todas partes del continente, comida uruguaya, comida paraguaya, comida mexicana también un poco ahí, pero digamos a unos precios exorbitantes y comías parado tal y como se comía antes en un mercado. Pero ahora la población cambió, pues digamos que lo que te venden culturalmente es eso, es ese baño de pueblo que tú te puedes dar, ¿no? En ese sentido, y que según los compradores siguen prevaleciendo eso y no se dan cuenta que lo transforman, ¿no? O sea, digamos, la liberación de la culpa urbana que tienen ellos es que yo pago y hago esto para que en un momento dado siga esa tradición y que de alguna manera pueda venir pues, otro tipo de gente. Pero en realidad no es tan cierta porque en realidad lo que ha cambiado es digamos, los mismos productos hay, pero vendidos a precios que tienen que ver nada más con una élite. Y eso también te hace sentir parte de un grupo selecto, porque si tú puedes pagar un disco de vinilo a un precio exorbitante, te hace diferente al resto de los demás. Y eso también es lo que se vende, ¿no? Que tú estés, digamos, en tu misma ciudad, en un barrio popular, pero que al mismo tiempo seas diferentes, o como dijera el dicho, hay niveles, ¿no? En ese sentido. Yo vivo en un barrio, pero hay niveles. Yo vivo bien, yo vivo en un departamento sumamente readecuado y compro en las mismas cosas y los mismos objetos y en el mismo lugar que el resto de la población, pero yo compro mejor, ¿no? Según Ok, eso, ok, eso sería un tipo de mercantilización cultural muy fuerte, ¿no? ok. Y por ejemplo, bueno, en cuestión de si se podría hacer como una deducción hacia el futuro, en el caso de que la gentrificación se volviera cada vez más común, ¿qué se podría decir al respecto? Sí, eso. De hecho, ahora mismo no te voy a pasar, digamos, un link de una noticia que me dieron que hay protestas en Oaxaca contra la Sí. gentrificación. Precisamente, ¿no? O sea, hay alguna protesta sumamente fuerte y que parece ser que son grupos ya organizados en contra de eso, ¿no? Entonces, si no se norma, lo que digo, si no se norma, y yo creo que la normatividad debe ir encaminada a que, digamos, ni tan ni muy muy, ¿no? Tenemos que hacer 50-50, o sea, 50 para la población en general, la población original, y 50 para los inversores que van ahí, los inversionistas que quieren, digamos, generar capital ahí, tendría que ser como una especie de igualdad económica, ¿no? Eso es por un lado, porque de otra manera lo que tenemos es lo que se ha llamado este capitalismo salvaje, ¿no? Que llega y avasalla con todo, ¿no? Literalmente con todo, ¿no? Con el nevero, con la que vendía frutas y verduras, ¿no? Y en vez de eso, o sea, cierran eso y ponen un supermercado, un Walmart pequeñito ahí en ese sentido para que la gente se sienta a gusto comprando en algo Ujú. que es como distinto y más limpio, entre comillas, que el resto de los mercados. Entonces yo creo que se debe de normar para darle tanto cabida a un sector como el otro. Por ejemplo, también en Barcelona, en los barrios del centro histórico de Barcelona, hay movimientos anti-gentrificación muy fuertes y sobre todo esto que conlleva y que va de la mano antituristas, ¿sabes? Es, por ejemplo, también, o sea, que ya no quieren turismo tampoco, o sea, es decir, aparte de la gentrificación, ya tampoco ya no quieren que lleguen turistas porque es como dicen ellos, ¿no? Con la gente que dice, yo bajo de mi casa, de mi apartamento,
bajo y me encuentro a 10 turistas tomando fotos de la fachada de mi casa, ¿no? O del edificio donde veo. Todo el tiempo, de bulla por las calles, meados por todos lados, ¿no? Porque pues no hay baños. Y los bares ahí todos llenos y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? En ese caso. Y eso hace que la gente se canse de eso, porque tampoco la gente tiene la culpa de vivir en un barrio calmado, en un barrio así, ¿no? Que luego cuando llega la gente y cuando se empiezan a reconvertir, a lo mejor ya no sea tan calmado, ¿no? En ese caso. Entonces es como una especie de contradicción. Entonces yo Sí. digo, ¿qué se puede hacer? No sé, yo creo que eso, que tanto como las políticas públicas gubernamentales, los gobernantes en turno deben de tomar en cuenta eso. Porque si no lo toman en cuenta, se va a convertir prontamente en un problema que algunas veces ya lo ha sido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Barcelona, y que va a ser otra vez esta confrontación que tiene que ver con un choque cultural muy fuerte entre tradición y modernidad, ¿no? Siempre que es un choque como no resuelto todo el tiempo y que a veces sí ha habido como sumamente grados de conflicto bastante fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que ahí tiene que haber una norma, un orden en ese sentido. Y sobre todas las cosas, tomando en cuenta a los actores en turno, ¿no? Principalmente a los inversionistas, la gente que está llegando de fuera, digamos, a vivir y a comprar ahí, y la gente local, ¿no? Se le debe dar voz ahí también y participación. Porque en el fondo, Miguel, lo que está, digamos, en cuestión es qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Ujú, Cómo la que queremos vivir en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que hay mucho sector de la población en todos lados del país, muchos lados de población que no le gusta que en sus barrios hayan neveros, haya gente vendiendo o gente pidiendo limosna, ¿no? Pero pues México así es, México, el sistema socioeconómico de México, que además tiene 500 años ya así, es así, ¿no? En ese sentido, o sea, es un proceso desigual, son países pobres, empobrecidos y que a la brecha de poder adquisitivo es muy grande, pues, ¿no? O sea, un país de 120 millones, la mitad de la población vive en pobreza extrema, ¿no? Entonces, digamos, eso. Y este tipo de cosas, al no tener conciencia de ello, y que pensamos que Coyoacán o que el centro histórico de Puebla sería más parecido al centro histórico de Barcelona o al centro histórico de Berlín, estamos en un error, ¿no? En ese caso, porque no vamos a poder lograrlo por más que tengamos toda la inversión posible. Entonces, si no logramos entender esto y si no logramos mediar entre estos actores y estos colectivos que están en pugna y en conflicto, pues sí va a haber una tensión permanente, ¿no? O sea, que siempre, ¿no? O sea, va a haber siempre una lucha porque quién tiene el verdadero discurso para saber qué tipo de ciudad se requiere para todos y para todas, sin que el punto de vista de alguien sobresalga sobre otro, ¿no? ok, ok. Sí, creo que sí, sí, sí es importante dar una voz, justamente, exponer los temas, eh, porque digo, no todos tenemos las mismas oportunidades y digo, mucho menos los medios a veces, ¿no? Claro. Justamente. Y por ejemplo, no sé, ¿hay alternativas a esto de la gentrificación? ¿Darle a la gente lo que quiere, a todos los sectores? Sí, ha habido algunas iniciativas, fíjate, creo, o sea, había unas iniciativas que es precisamente eso, que la posibilidad de que se invierta en el barrio para poderlo hacerlo turista, por ejemplo, un barrio donde genere turismo, un barrio donde llegue gente, es que los propios lugareños del barrio, la gente local del barrio, pueda ser quien invierta en eso. Quizá no precisamente tanto en términos monetarios, pero sí en esta transformación urbana que se requiere para que un barrio se convierta en un barrio atractivo desde el punto de vista turístico, ¿no? Y desde luego, supongo que las ganancias no son tan visibles en mediano plazo, pero sí, digamos, si se lograra que un barrio en ese sentido esté cambiando y eso atraiga turismo, pues se vería la derrama económica a largo plazo, ¿no? Y que sería, digo, bueno, por ejemplo, si hay un barrio, por ejemplo, en Puebla que se quiere parecer a Coyoacán,
Entonces hay que darle la posibilidad a que la gente pueda también plantear sus cosas, la gente que vive en ese barrio, y que ya en un momento dado, cuando se convierte en el Coyocancito, en ese caso, pues ya digamos la derrama económica en términos de la gente que llega para gastar dinero, etcétera, ya sea también para ellos, ¿no? Y eso sin dejar de lado el sector eso que tiene dinero, pero aquí el problema de la gentrificación, por eso es un problema, ¿eh? Porque nada más se le ha dado voz a un sector de eso que tiene dinero y que quiere tener ganancia rápida, que ese es Ujú. el sistema capitalista. O sea, yo invierto y yo quiero tener una ganancia, pues, ¿no? Muy válido, pero quiero tener la ganancia ya. Oye, pero hay gente en ese edificio, no importa, córranlos de allí, dele algo de dinero, o si no, manden a la policía y sáquenlos, porque yo ya compré el edificio entero y lo voy a derrumbar para hacer una serie de cabañas rústicas ahí y que se conviertan en bares, por ejemplo, ¿no? Porque yo quiero dinero rápido. Entonces, ese es el gran problema, que en términos generales la gente que invierte quiere ganancia rápida y obviamente no toma en cuenta a la gente local. Y también en ese sentido, si no se toma en cuenta precisamente el punto de vista de la gente ahí, en ese sentido, pues a mí me parece que hay un proceso desigual de avasallamiento, ¿no? En este caso, entonces, ha habido algunos casos donde los propios empresarios ya de los nuevos bares, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, en ciudades aquí en Chiapas como San Cristóbal de las Casas. ¿Conoces? Por Eh, cierto? no, a decir verdad, no. Bueno, ok. Oye, que por cierto tienes que venir a Chiapas porque tienes una raíz aquí, ¿eh? En ese Sí, sentido, sí. Y eso, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal de las Casas, es una ciudad colonial muy bella, ¿no? En ese sentido, y que justamente el centro histórico se remodeló por una serie de políticas gubernamentales y se convirtieron en muchas calles en zona de bares muy impresionante. Hay una vida nocturna impresionante en el lugar, ¿no? Y prácticamente como de todo tipo, hippie, medio hipster, medio fresa, así, ¿no? Entonces, bueno, y aquí ha habido como mucha oportunidad en algunos casos de que la gente local haya puesto también capital para poder lograr eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que en los garajes de sus casas lo remodelaron un poco para generar un bar, por ejemplo, ¿no? En ese caso. O sea, eso sí, no quiere decir que esté exento de conflicto, pues, ¿no? Porque además, en el caso de San Cristóbal, desde unos 10 años para acá, bueno, no se duplicó, se cuadruplicó el precio de las viviendas, ¿no? En ese caso, el precio de las rentas, sobre todo, que es donde se ve, está realmente inalcanzable para cualquier tipo de gente. Entonces, quienes pueden pagar eso son los extranjeros, ¿no? En ese sentido. Ahora, el caso extremo, el caso distinto, donde no ha habido conflicto, pero porque ahí pues, justamente hubo esta ola y este avasallamiento muy fuerte es en San Miguel de Allende. Ahí prácticamente la mitad de la población viene de Estados Unidos. La mitad de la población que vive en San Miguel está viviendo en el centro y es de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero en dólares para comprar todas las propiedades. Y claro, y si alguien llega, un gringo, y le dicen, vale tanto y no regatea y si para él se le hace barato, pues lo compra. Entonces ahí, en ese sentido, el vendedor se queda con la idea de que la gente lo va a pagar. Y si ok, la gente paga eso, sin problema, ¿no? sé si yo llego ahí, oye, ¿me puedes bajar esto? No. O sea, si va a venir un gringo de Wisconsin y me va a comprar esto a precio al que yo le diga. Entonces ahí no hay problema. Entonces ahí eso se encarece la renta y luego se encarecen los servicios, el agua, el internet y luego ya la comida y todo. Entonces eso hace ya, digamos, todo un problema, ¿no? El problema es para la gente que vivía ahí, pues, ¿no? En ese sentido, que no la debe y que no la teme en ese caso, ¿no? Porque si bien hay una derrama económica en el turismo, no toda esta derrama se va para las clases más desfavorecidas, digo, porque siempre es la que hacen los servicios, pues, ¿no? Los que limpian, los hoteles, eso, y pues no les va nada bien en ese sentido. Las ganancias en bruto se generan a los empresarios y a los impuestos que pagan estos empresarios a las oficinas gubernamentales, ¿no? Digo, el tercer actor que dijimos es el más desfavorecido, la gente que es dueña del territorio, ¿no? Entonces,
si no se norma y si no se le da voz precisamente es para que ellos puedan también invertir, para que ellos puedan tener ideas sobre ello, el conflicto se va a hacer mucho más fuerte, ¿no? O sea, y va a estar como siempre en constante pleito. Y no es casual, fíjate, que allá en algunos lugares, en San Miguel de Allende, por cierto, hay una zona donde ya hay como cierto peligro para los turistas, ¿no? Porque digo, por supuesto que no lo justifico, pero lo entiendo como una especie de venganza, ¿no? Una especie de venganza en términos de que llegaron acá, nos quitaron nuestras casas, nos quitaron nuestra tranquilidad porque es un rollo ya turístico, nos quitaron el poder de ir y a tomar una cerveza con mis amigos porque no puedo pagarla, ¿no? Entonces ahora como que me vengo, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, y entonces hay algunas zonas de la ciudad donde se ha vuelto así como un poco de asaltos, un poco así, poquito, ¿no? Pero de todos modos, y eso podría ser también una especie de venganza social bastante fuerte si no se norma esto, ¿no? Ok, ok. Ah, espera, perdón, antes de que sigamos con la entrevista, ¿podemos hacer otra sesión? Porque es que tenemos 2 minutos antes de que nos corten la Ah, sesión. claro, sí, claro. Sí, Sí, ok, claro, claro. está bien, está Y bien. que si se corta nos volvemos a conectar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahorita te mando un link. Sí, Va, claro, claro. voy. Voy. Ya, ahora sí. Bueno, nos quedamos hablando sobre justamente el tercer actor, ¿no? La gente Sí. que vivía antes en estas zonas. Am, en respecto a ello, ¿qué sigue para ellos? Resistir. Eso, yo creo que lo que pasó en Oaxaca es una muestra de que no hay este punto intermedio de negociación, entonces lo que va a pasar es que la gente se resista a esto, justamente mediante movimientos y eso. Me acuerdo también, no precisamente algo sobre gentrificación o un tipo de gentrificación hace como 10 años, 10 15 años, hubo una gente que se opuso a que se instalara un Oxxo en el centro de Oaxaca, precisamente. Ujú, Y era, digamos, un Oxxo que no, ¿cómo decirlo? Que, digamos, que no dañó, por decirlo de alguna manera, la fachada colonial, sino se instaló ahí dentro, pues, ¿no? O sea, era una puerta colonial, etcétera, una casa colonial, pero era Oxxo dentro, pero a eso a la gente no le gustó. Entonces hubo un grupo de gente que se organizó, después más, se convirtió todo un movimiento, ¿no? Un movimiento que tenía un nombre, ¿no? Anti-Oxxo, creo, no me acuerdo cuál es, pero tenía un movimiento así y se convirtió así súper fuerte. Entonces, si no se media, si no hay punto de negociación, va a llegar a ser, digamos, un punto de conflicto muy fuerte, ¿no? En algunos casos ya lo está haciendo, pero en otros lados se puede evitar, ¿no? Entonces, pero de todos modos siempre está latente ese conflicto. Entonces, ¿qué queda para la gente? Uno, tratar de convencer, en ese sentido, a las autoridades pertinentes, ¿no? Que sea para que sean los árbitros de esto, porque el gobierno de eso se encarga, pues, de ser el árbitro social, el árbitro político para poder mediar entre diferentes puntos de vista. Y lo otro es resistir a toda costa, porque si no lo hacen, serán, digamos, avasallados un poco, ¿no? Esas serán sí, borrados de ese proceso. Entonces aquí yo digo que yo creo que no costaría mucho, sino que es una cosa de voluntad, ¿no? Y de voluntad y sobre todo eh, dejar de lado esta idea de tener nada más una sola visión de la ciudad y tener otro que como el dicho dice, el sol sale para todos, ¿no? En ese caso, entonces, si hay un barrio que va a ser transformado, sería interesante que esa transformación haya una incidencia económica en todos los sectores del barrio, no nada más para unos cuantos, pues, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como lo ideal, y yo creo que es una cosa de voluntad política, quiero decir, ¿no? Pero bueno, eso está por verse. Yo creo que eso sería la alternativa para ese grupo de gente. Y lo otro que también es lo que de alguna manera se está haciendo aquí en San Cristóbal de las Casas, es como eh, transformando, por ejemplo, la gente local eh, que es productora de artesanías, por ejemplo, o es productora de otros bienes, lo que ha hecho es transformar su producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Cristóbal
hay un par de tiendas, hay como tres tiendas, ¿no? Que son, digamos, organizaciones no gubernamentales y unas internacionales, donde de alguna manera venden ropa indígena mezclada con modas actuales. Se le llama etnochic, ¿no? Ujú. Entonces, pero eso también ha tenido una serie de problemas porque estas empresas contratan a tejedoras para que les hagan los bordados, que antes eran tradicionales y antes eran sagrados, ¿no? En ese sentido, porque hay un sentido ritual sobre eso, y ahora se vende para que sean vendidos a precios también de miles de pesos con una connotación étnica. Entonces, el problema está es que hay siempre la sospecha de que estas empresas no les pagan lo justo a estas señoras, ¿no? A las bordadoras, y se quedan con la mayor de las ganancias. Siempre ha habido un problema, pero digo, pero lo que quiero decir es que hay una tendencia también a que el producto que antes se vendía poco y más barato ahora se vende mucho y más caro para un tipo de compradores que no están en San Cristóbal, sino están en el extranjero, ¿no? Entonces eso Sí, también ha sido como una especie de, eso, de cambio cultural en el que han cambiado la perspectiva de su negocio y del producto, lo han transformado, ¿no? Eso yo digo que no necesariamente es malo, ¿no? Lo malo es que lo hagan por la fuerza, pues, ¿no? Eso sí, sí, pues por la fuerza a nadie, ¿no? O sea, que te obliguen a hacer una cosa que no quieres hacer, eso sí es malo. Pero bueno, pero en la transformación del producto, porque todo este elemento cultural cambia, siempre ha cambiado a través de la historia de la humanidad, entonces en ese sentido no hay problema, pero entonces sigue habiendo como una lucha, ¿no? Una lucha intensa sobre eso, ¿no? ok, ok. Interesante, la verdad. Em, y digo, más que nada porque no sé cómo describirlo, pero es un proceso que cada vez se hace más común, ¿no? Claro, Y sí. sí, y cada vez hay gente más afectada. Am, ¿Es posible el diálogo, por ejemplo, como el que mencionabas, entre Sí, estas diferentes partes? sí. Fíjate, ahorita lo que estás diciendo, sí, y a mí me parece eso, que cada vez más como sí, ¿sabes por qué? Porque hemos normalizado esto un poco, ¿no? O sea, o sea, tenemos como una idea culturalmente muy arraigada que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Es una Ujú, idea, ¿no? O sea, son pobres lo que quieren porque no tienen las ideas del empresario, del emprendedor, entonces nosotros venimos de echarles alguna mano para que ellos se den cuenta que hay otras formas de salir adelante, ¿no? ujú, Y hemos como normalizado eso, como si en realidad eso fuese como cierto, ¿no? Como si fuese cierto que todo el mundo quisiéramos ser millonarios de la misma forma que la gente que es millonaria, sí, ¿no? No es así, ¿no? O sea, vivimos en una diversidad. Yo creo que, no sé, habemos mucha gente que no queremos ser millonarios, ni tener vida de millonario, ¿no? No queremos tener un yate, un avión particular y cosas, no para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, como hemos normalizado que hay un solo modelo de vida, hay un solo modelo de ciudad, hay un solo modelo de ciudadanía, ¿no? Y por este lado pues eso, si no tenemos ese tipo de, de quitarnos ese vicio, ¿no? Ese vicio cultural que tenemos tan arraigado, en ese caso, no podremos avanzar. Y ahí, digamos, también la responsabilidad es que, por ejemplo, las universidades, tanto privadas como públicas, podamos estar transmitiendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahora se avecinan tiempos en el mundo entero súper difíciles, ¿no? Hay unas guerras por allá que son muy peligrosas para todo el mundo, etcétera. Entonces eso nos atañe a todos. Hay una crisis económica a nivel global, pospandemia, entonces eso nos atañe a todos. Entonces, yo creo que nuestro deber, por ejemplo, en los centros universitarios es tratar de generar ese tipo de discusiones, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que no nada más compete al tema de la gentrificación, sino todo lo que abarca, ¿no? ujú, Educación, arraigo cultural, la percepción que se tiene de la ciudad, pero también la percepción que se tiene de la cultura de uno mismo, ¿no? Yo sí, sigo insistiendo, de verdad, porque he conocido así gente que no le gusta México porque hay muchos pobres, una onda así, ¿no? O porque hay mucha población rural, ¿no? Pues digo, vete a Canadá, cabrón, o sea, pues eso, ¿no? O sea, sí, así es México, pues México es un país
desigual, pues ojalá no lo fuera, pero lo es, ¿no? Entonces, para que cambie, pues sí, sí, sí va a costar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que son como muy arraigadas en ciertos sectores de gente, pero que de alguna manera se contamina entre todos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es así, es inevitable que pase eso, ¿no? Y yo no creo que sea eso, yo creo que sí puede haber diálogo, yo creo que sí, debe haber diálogo. A veces el diálogo se hace de una manera como muy fuerte. Mira, lo que pasó en Chiapas, como tú bien sabes, es que Chiapas es un estado súper rico, que también eso, digamos, podría ser una especie de gentrificación bastante grande, ¿no? En términos de estado. Chiapas es un estado súper rico en recursos naturales, pero no hay industria. Entonces, digamos, toda la población la mayoría de la población se dedica al trabajo rural, trabajo agrícola. Y de ese trabajo agrícola y rural, la inmensa mayoría es de zonas indígenas, ¿no? En ese sentido. Ahora Ujú. bien, sí, y digamos, Chiapas siempre fue el granero del país, se producía más grano, etcétera. Ahora ya no tanto, pero se producía, digamos, la electricidad que tienen en Puebla, etcétera, por las presas que hay acá, porque hay ríos gigantescos y eso. Bueno, y resulta que de toda esta riqueza, la gente más empobrecida es la que trabaja justamente eso, en el mundo rural. Entonces, para poder visibilizar esto, además que se había dicho durante muchos años, ¿no? Pues casi 500 años se había dicho pues que hay una población desprotegida, que era la población indígena, desprotegida de todo. En 1994 surge el movimiento del EZLN, ¿no? Del Ejército Sí, Zapatista de Liberación Nacional, movimiento indígena, ¿no? O sí. sea, pero tuvo que llegar a eso, a tomar las armas Sí, para para que... poderse visibilizar y para decir, claro, a México, decir, aquí estamos, ¿no? Y mira Ujú, que no querían eso, tener aviones privados, helicópteros, querían ser mexicanos como tú y yo, tener ujú, escuela, salud, este, educación, espacios recreativos, es decir, lo que tú y yo tenemos en un ujú, espacio como el nuestro, ¿no? Eso era lo único que quería, ¿no? Porque ya no había. Y yo soy testigo de eso porque yo he estado ahí, ¿no? O sea, sí, no había, no hay todavía, apenas está empezando. Es un problema súper complejo, ¿no? Lo que quiero decir es que eso, se tiene que llegar todavía a ese grado de violentar como las cosas para que haya un tipo de política al respecto, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del ZLN, pues una conmoción a nivel mundial, ¿no? No nada más en Chiapas, no nada más en México, sino mundial en ese sentido, porque se convirtió en un movimiento importante, porque precisamente la primera vez que indígenas estaban diciendo que querían ser mexicanos como todos nosotros, ¿no? ujú. Y eso era sumamente fuerte, ¿no? No había agua potable, en algunos lugares todavía sigue sin haber agua potable, eso, ¿no? Y eso que es un estado, pues, digamos, rico y que tiene mucho turismo y eso, pero está la otra parte oscura, la parte dark, que es esa, ¿no? De la pobreza inmensa que no ha hecho, digamos, que no se ha hecho posible porque se subsane eso todavía, ¿no? Entonces, ese es un problema. ¿Verdad? El diálogo sí, 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 yo creo que sí, sí es posible si hay voluntad. Pero si no hay voluntad, se tiene que propiciar el diálogo, ¿no? En ese Ujú. sentido. ¿Cómo se propicia el diálogo? Pues mediante estas manifestaciones, estos discursos, que a veces son hasta un poco violentos, pero en realidad son discursos que hace que el gobierno los tome en cuenta, ¿no? En ese caso. Obviamente nadie, ni ellos mismos, quisieran llegar a esos grados, ¿no? Pero por tanta fricción, por tanta tensión, a veces casi que es imposible no tener un camino así, ¿no? Ahora, yo creo que eso, más bien, en primer lugar tendríamos que ver que es un problema. El problema de la gentrificación se ha convertido en un problema ya, ¿no? Es esta tensión entre los grupos, como decíamos. Y digamos, a partir de ahí, yo creo que es una ganancia que se genere que es un problema y que no sea algo que esté como decía, ¿no? Que esté arraigado en nosotros como si fuera una normalidad, ¿no? Sino por el contrario, es algo que no es normal. No es normal que corramos a un chorro de gente, ¿no? Para poder crear Angelópolis ahí, la más chida de todo el centro del país, ¿no? O sea, Sí, no es normal, o sea, de verdad que no. O sea, porque con qué derecho tenemos nosotros de imponer una visión de ciudad ante al resto de la población. Porque fíjate que en el fondo, pues digo, y obviamente lo digo en broma, pero está en el fondo es desaparecerlos a ellos, pues, que se emblanquezca la población
para que Sí. obviamente seamos más del primer mundo, más bonitos, más todo, ¿no? O sea, eso que no haya paleteros, que no haya gente que vende en las calles, que no haya gente que venda globos, porque eso ya no sirve, por ejemplo, ¿no? O sea, porque en el fondo está eso, pues eso, el emblanquecimiento de una población para que uno pues se pueda sentir como parte de otro país, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eso es en el fondo. Esperemos que no llegue a eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber diálogo, pero sí se debe de propiciar. Y obviamente estamos involucrados, ahora sí que todos, ¿no? Eso que estás haciendo tú, el trabajo, es un grano de arena que ponen eso, pues, ¿no? Es decir, es un grano de arena tuyo en ese sentido para poder visibilizar este problema y para saber que no es un problemita nada más entre gente que compra y que vende y gente que no se deja, y eso no es un problema mucho mayor, ¿no? Eso, en el fondo está qué país queremos, qué ciudad queremos, qué ciudadanía queremos construir, ¿no? Si es más incluyente, no es incluyente, etcétera, ¿no? Ok. Sí, la verdad es que es más complejo de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, no Claro, solo están los actores, sino que también muchos factores externos. claro, Y también, bueno, con lo del diálogo, aunque sí se lleguen a puntos como muy extremos, pues también es feo, ¿no? En parte, como dijiste, nadie quiere llegar a eso, pero si hay casos, claro, por ejemplo, de corrupción o de extorsiones, pues a veces se tiene que llegar. claro, exactamente. No, y ya sabes, ¿no? O sea, el caso de las corrupciones, uf, está a flor de piel, ¿no? En ese sentido. Eso es algo que con el cual se tiene que batallar todo el tiempo, ¿no? En ese caso. Y Chiapas hay ejemplos terribles, ¿no? O sea, en ese caso, terribles, terribles realmente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también, o sea, uno nada más es un poco de leer la historia, ¿no? Por ejemplo, del caso de San Cristóbal, pero también el de Tuxtla Gutiérrez, también de otra ciudad y también de Puebla, ¿no? Es decir, Ujú, cómo la gente que vivía en el centro fue históricamente y sistemáticamente a través del tiempo desplazada, ¿no? Y eso, toda la gente que vivía en el centro fue desplazada, que en el centro, pues digamos, eh, vivía, digamos, hasta cierto punto y en épocas coloniales vivía la población original étnica, ¿no? En ese caso, pero fue desplazada para crear los cinturones de miseria, lo cual quiere decir que eso, que nosotros los hemos alejado y los hemos mandado al fondo, pues, ¿no? ujú. Donde no pueden estar ahí, ¿no? En ese sentido, y nosotros nos hemos apropiado del centro, en ese caso. Y es sumamente fuerte porque en realidad así ha sido, es un proceso histórico. Uno puede leer apenas la historia de cualquier ciudad y uno se da cuenta de eso, ¿no? O sea, qué casualidad que la población morena es la que está en los cinturones de miseria y los blancos estemos en el centro. Qué Sí. casualidad, ¿no? O sea, que los mestizos estemos así, es casualidad, pues no es casualidad, hay un proceso histórico sumamente fuerte, casi 500 años de eso, de estar Ujú. mandándolos a las afueras, 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 afueras. Digo, porque en el fondo ya no vengan nunca, ¿no? Que desaparecen, ese es el fondo, pues, ¿no? Ese es, digamos, el pensamiento ultra, de la ultraderecha, digamos, ¿no? Es lo ultra de nosotros que ya no queremos saber nada de nada, ¿no? Y también, por ejemplo, en muchos, en muchos condominios así nuevos, etcétera, la gente pone bardas, ¿no? En sus condominios, ¿no? O sea, donde nadie puede entrar, ¿no? Porque es eso. O sea, sí, se dice eso y con justa razón también, con el rollo de la violencia, etcétera, ¿no? De la delincuencia. Pero en el fondo yo me Ujú. siento especial, ¿no? O sea, no creo que entre nadie, ¿no? O sea, nadie y ponen un policía ahí, ¿no? Para decir eso, es una aduana. Sea, una aduana. Y imagínate, tú que vivías en ese barrio, de repente ves que hay una serie de condominios ahí donde no puedes pasar por ningún lado, ni siquiera puedes verlos así porque está como muy lejos. Y hay un guardia que te dice, ¿sabes qué? Tú no entras, ¿a quién vienes a ver? Dame tu credencial, ¿qué haces acá? Tú eres un potencial del delincuente. Si no me dices quién eres, no te voy a dejar y te mando a la patrulla, ¿no? O sea, imagínate eso que pasa en tu propia ciudad, en tu propio barrio, todo es muy fuerte, ¿no? Sí, justamente, bueno, sí, es una discriminación muy profunda, ¿no? Se podría considerar. Totalmente, sí. Y esto, bueno, o sea, digamos, no nada más por el proceso de gentrificación, sino el cómo se ha constituido el país entero, ¿no? En ese caso, desde una conquista europea, ¿no? Que venía con toda la carga esta de decir, venimos a civilizarlos, ¿no? Venimos a civilizarlos y de hecho nos deben un favor de venir a civilizarlos. Esa es una parte
de España que piensa así, ¿no? Digo, no todos, pero piensa así. Hay una parte, ¿verdad? Del Estado español que piensa así. O sea, más bien nos Sí. deben de agradecer que nosotros llegamos a civilizarlos, ¿no? Bueno, eso es. Entonces de ahí viene, pues ahí viene todo una historia que tiene que ver con que hay una población menor que otra, ¿no? En ese caso, hay una población, un sector de población que no tiene las mismas condiciones y que no tiene los mismos preceptos que la otra. O sea, el sentirse superior a alguien es un grave error, ¿no? Obviamente no quiero comparar, pero fue lo que la Alemania nazi lo que hizo, ¿no? Ellos lo llevaron a grado de sofisticación extrema, ¿no? De la sofisticación de la muerte, la industria de la muerte, ¿no? Del decir, tú por pertenecer a un color de piel y a una raza, entre comillas, que ya no existe esa palabra, a la hoguera, ¿no? O sea, bueno, ese fue el caso extremo, pero digo, bro, más bien el rollo del racismo, de la segregación, de la exclusión, tiene que ver con eso, que alguien se siente superior, un colectivo, un grupo se ha apoderado de todos los medios de producción y todos los medios simbólicos para decidir por sobre las mayorías qué es lo mejor para todo el resto de la población. Pero en realidad es una opinión, la opinión de que tiene el poder, ¿no? Entonces ahí, este, ahí estamos mal, ¿no? En ese sentido, porque toda la población somos todos y todas, no nada más un sector, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues bueno, como dijiste, la gentrificación yo creo que sí viene derivado de todo eso. Digo, Claro. tal vez más disfrazado, se podría decir. Exactamente, y a lo mejor sería como, exacto, sí, como más like, o más disfrazado, y sería como un ejemplo de esto que pasa a nivel macro, ¿no? En este caso. Fíjate que sería interesante que sí lo hay, pero sería interesante saber, por ejemplo, en países así súper avanzados como Dinamarca, Noruega, etcétera, si pasan procesos de gentrificación. Sí lo hay, desde luego, porque yo sé que lo hay, pero lo que quiero decir, ¿quién sería ese sector, el sector que ha sido como sacado de, ¿no? En ese sentido, porque en términos generales, digamos, sé que, digamos, en toda Europa hay una población migrante que viene de Asia y de África principalmente, ¿no? De Medio Oriente y de África. Y ellos son, digamos, como los apestados, ¿no? Todo el tiempo. O sea, sin ese sentido, o sea, son los que no los quieren, eso, ya sabes. Como lo que dicen los Estados Unidos de los mexicanos, ¿no? Trump así lo dijo, ¿no? Ustedes, tú y yo, somos violadores, rateros, tu mamá, mi mamá, todos, eso es lo que dice don Donald Trump. Y por tanto les ponemos un muro para que no entren, ¿no? En ese caso. ¿No? Y los migrantes todos son bandidos, ¿no? En ese caso. Entonces, bueno, eso es lo que piensa un sector muy importante de los Estados Unidos. Nos vienen a robar las tierras, el trabajo, vienen a violentar, etcétera, ¿no? Todo eso que se ha dicho. Y, por ejemplo, en países estos que son de muy avanzados, sería interesante saber cuál es la población vulnerable aparte de la migrante. Y cuando se hace el proceso de gentrificación, había que ver quién es esta sociedad local, la danesa o la noruega, la que está siendo desplazada, y qué es lo que hace, ¿no? Porque se supone que tienen un alto nivel de vida y que no tendrían, como en México, no tendrían tanta desventaja en ese sentido, ni tanto económica ni social, ¿no? Porque ya, digamos, hay como todo el mundo tiene servicio médico, por ejemplo, todo el mundo tiene ese servicio y acceso a la educación, todo el mundo, ¿eh? Claro, son países chiquitos, ¿no? Noruega es un país de 8 millones de habitantes, ¿no? Es Puebla y Tlaxcala, no sé, o sea, es Chiapas, pues, ¿no? O sea, somos un país pequeño, entonces en ese sentido sí se puede distribuir toda la de riqueza, pero bueno, pero sería interesante saber porque cuáles serían los actores que están en pugna ahí, ¿no? Que sí Sí, lo dan de también, también ver si aplican los mismos como factores externos, como lo de corrupción, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, sí, es exacto, eso tenemos que ver. Sí, se supone que allá no hay, ¿no? O no hay mucha, pues, ¿no? Sí, Pero sí, no, se supone que eso, entonces, sí, habría que ver si hay esos, pero si son los mismos procesos o no, ¿no? Y bueno, ahí tienes un trabajo para hacer, un trabajo de campo interesante en los países nórdicos, ¿no? Que sí, te den una beca para irte allá. no estaría mal, la verdad. Pero bueno, si se pudiera dar como una conclusión al tema de la gentrificación, ¿qué se podría decir? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, yo digo que eso es un proceso, ahora un proceso intenso,
de las nuevas urbanidades que hay en el mundo entero. En primer lugar, por un proceso, está en todos lados del mundo y es muy intenso, ¿no? En ese sentido. Justamente porque también, y aquí voy a poner este grano de arena también antropológico, justamente porque las divisiones culturales están como muy, a partir de la globalización, están muy invisibles, ¿no? Antes, digamos, en México, los que tienen cultura y tradiciones son la población indígena y rural, ¿no? O sea, como si tú y yo no tuviéramos las tradiciones y cultura, por ejemplo, ¿no? También la sociedad urbana tiene cultura y tiene tradiciones, pero este rollo invisible se ha hecho como muy, así como, esto ya no hay tanto contraste, y en ese sentido, los que antes no creían que ellos tenían cultura, o sea, la gente urbana ya puede pasar muy fácilmente a la cultura indígena, ¿no? Por eso también se ha convertido mucho de moda, eh, por ejemplo, bebidas como el mezcal. Ujú. Tequila tiene tiempo, pero el mezcal hasta hace poco ha aparecido como una bebida de bares, pero antes no se vendía el mezcal y además era una bebida hasta cierto punto corriente, y pues en Oaxaca se tomaban los albañiles y eso, y ahora el mezcal ya tiene muchas formas, ¿no? Hay Ujú. mezcalerías, pues, ¿no? Entonces ahí ya todo un rollo ahí, y entonces en ese sentido la venta cultural que se hace es que tú te tomas un mezcal para sentirte pueblo, pero en realidad no eres pueblo, ¿no? O sea, eres pueblo porque, no eres pueblo porque además pagas muy bien el mezcal, ¿no? Entonces hay mezcales carísimos y eso. Entonces, Ujú. bueno, decía yo esto porque este proceso de las líneas o las fronteras muy invisibles de la cultura indígena con la cultura urbana se han como hecho más maleables, y por tanto un sector se puede pasar porque tiene el poder adquisitivo a otras sin poder, sin rubor ya ahora, ¿no? Yo vivo lo indígena, yo quiero estar en comunidades indígenas, quiero estar en San Miguel de Allende, quiero estar en San Cristóbal, donde hay mundo nuevo, ok, eso. Y es un proceso mundial que pasa en todos lados del mundo y que es un proceso en tensión justamente cultural, ¿no? En este caso es de que lo que tenemos que ver aquí es propiciar este diálogo para saber qué tipo de ciudad se requiere para todos los ciudadanos, no nada más para unos cuantos, y donde la idea y la lógica mercantil o la idea y la lógica del dinero no sea lo único que impere, sino que se tienen que tomar en cuenta precisamente las formas culturales distintas de los dos o los tres o los cuatro bandos que están en pugna, ¿no? Segundo. Tercero, que sería interesante a partir de aquí, ver que pudiera propiciarse una especie de diálogo, un diálogo ciudadano muy intenso, para que no, eso lo que ya decía antes, no, que un sector no nada más sea el único desfavorecido de todo esto, ¿no? Sino que hubiera una especie de inclusión y de igualdad en términos de las ganancias que generaría esta gentrificación. Y por último, entender, por ejemplo, el caso de México, entender que somos un país diverso, ¿no? O sea, somos un país diverso de por sí, y eso hace que México sea muy famoso a nivel mundial, ¿no? Somos un país diverso. En un espacio hemos convivido durante mucho tiempo, pues gente rural, gente migrante, gente local, gente que viene de fuera de otros países, de otras genéticas, por ejemplo, güeros, tal, ¿no? O sea, hemos convivido mucho. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, si uno va al centro histórico de Puebla, pues uno puede ver turistas, puede ver gente de todo tipo, ¿no? En ese caso, entonces, parece que es rico. Tenemos que tomar en cuenta eso, que somos una sociedad pluricultural y diversamente rica en términos de las vinculaciones culturales de todos lados. Y una vez que podamos entender esto, yo creo que sería mucho más fácil comprendernos los unos y los otros, ¿no? Me parece que es fundamental comprender que somos un país diverso, somos un país multicultural que debemos de aprender de todos y de todas, ¿no? Aunque suene un poco cursi esto que estoy diciendo, pero digo, sí es cierto, digamos, ¿no? En ese sentido, o sea, dejar de lado esa idea de que hay un sector de exclusividad quien tiene la potestad para decir qué es lo bueno y qué es lo malo de una convivencia social o de una construcción urbana en particular, ¿no? Cuando dejemos de lado eso, nos vamos a convertir en más ciudadanos y menos seres humanos depredadores, ¿no? Ok, ok. Sí, está demasiado complejo el tema, la verdad. Mucho, Complejo, sí. sí. Pero, pues bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. Sí.
Y nombre, Y sí. sí, y pues sí, muchas gracias, la verdad, por explicar el tema, conceptos básicos y vaya, todo lo que, bueno, ajá, lo que contiene la gentrificación. Espero que te sea útil y si tienes más dudas, eso cuenta conmigo, ¿eh? No hay ningún problema, yo estoy en la mejor disposición de echarme pues, otra platicadita. Vale, Miguel Ángel, Miguel, perdón, Miguel, y sí. Miguel Emilio, dale, dale, Bueno, nos órale vemos. Muchas pues, gracias. chao, chao.